9 de la mañana, 4 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana, como les adelantábamos, en el marco de la campaña regional Niñas No Madres. Amnistía Internacional Uruguay presentó los datos del nuevo monitoreo de embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años. Para conocer las conclusiones, recibimos a su directora ejecutiva, a Lucía Pérez Chabanó. Bienvenida, Lucía. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el embarazo infantil? A partir de, ¿desde qué edad para abajo se considera embarazo infantil, embarazo adolescente? Bien, eso es una cosa muy importante porque diferenciamos lo que es un embarazo en edad temprana, si bien en la adolescencia también lo es. El embarazo infantil o en niñas y adolescentes menores de 15 años presenta mayores riesgos, y por otro lado lo diferenciamos del embarazo adolescente, que es justamente en adolescentes mayores de 15 años, ¿no? A partir de 15 años. Ustedes han presentado una evolución, ¿no? Exactamente. Que afortunadamente viene marcando una baja. Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, Amnistía Internacional viene monitoreando esta situación del embarazo infantil desde 2016, es en el marco de una campaña regional justamente. Y bueno, en Uruguay tenemos algunas noticias alentadoras, como tú bien decías, que efectivamente vienen en descenso los nacimientos producto de embarazos en menores de 15 años a partir de 2014. Pero sin embargo, en estos sucesivos monitoreos, presentó un informe primero en 2018, luego el año pasado, y ahora es un documento justamente de monitoreo para ver cómo se vienen instrumentando algunas de las acciones de política pública que se despiertan a partir justamente de, bueno, colocar este tema en la agenda pública y empezar a empujar un poco, identificando que efectivamente es una violación grave de los derechos humanos de las niñas y que bueno, tiene afectaciones muy importantes para toda su trayectoria vital. Sin embargo, si bien es una buena noticia, y esto hay que poder señalarlo, que se reducen los nacimientos, son menos y cada vez son menos, salvo un leve aumento que hubo en 2019, que ahí fue lo que provocó este informe en 2021, que bueno, pareció ser como un episodio aislado en relación con la tendencia, quiero decir. Sin embargo, identificamos que hay un número más o menos estable de embarazos. ¿Qué queremos decir? En 2021 se registraron 108 embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años. No todos esos embarazos terminaron en un nacimiento, ¿no? 50 de esos embarazos terminan en un nacimiento y 58 en interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Pero qué es lo que estamos observando? Bueno, el hecho obstétrico, se produce un embarazo. Entonces allí hay una señal. La vulneración de derechos se dio. Alguien abusó de esa niña. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que también planteamos? Bueno, en la mayoría de estos casos hay situaciones de violencia sexual que se reiteran en el tiempo y que están detrás justamente de esta idea de la punta del iceberg. Nosotros estamos mirando un fenómeno que es el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, pero atrás de ese hecho, que es el embarazo, bueno, hay un montón de situaciones. ¿Qué porcentaje se puede establecer respecto a los casos de abuso que efectivamente se puedan comprobar en esas niñas, en más de 100 niñas? Exactamente. Esos datos concretos no están. Ese es uno de los puntos importantes, porque es decir, nosotros venimos reuniendo información a través de pedidos de acceso a la información pública. También en esta oportunidad, en este documento de monitoreo, se realizaron entrevistas a efectores y efectores de política pública, es decir, referentes de la institucionalidad que aborda este tema, que amablemente nos recibieron y compartieron información. Y todavía, como decíamos en el informe del año pasado, hay que unir las piezas, ¿no? Y esto requiere también, los datos no están allí solos, ¿no? En la realidad, sino que hay que ir a buscarlos y hay que construirlos, es decir, ir identificando qué datos hay que conectar, y esa, digamos, para llamarlo de alguna manera, esa trazabilidad, todavía el dato no está construido. Claro, falta información sistematizada, entonces, de qué situación vivió esa niña para llegar a quedar embarazada. Exactamente. Y también una pregunta que nos venimos haciendo en algunos informes y todavía no tenemos esa información, es qué pasa con esos niños y niñas que nacen de esas madres, de esas niñas madres también, ¿no? Entonces allí hay, a partir de esto, lo importante de poder contar con la información, de reunir, de elaborar diagnósticos, porque esto empuja también la agenda pública y nos permite, a partir de los nuevos hallazgos, hacer nuevas preguntas y ver también qué datos estamos necesitando y que no estamos teniendo. Lo que está pasando para no tener sistematizada esa información. No hay un seguimiento, no hay una comprensión de lo que representa que un bebé nazca de una madre que tiene 15 años, el efecto que tiene en la madre, en esa niña, ¿no? Sí, exactamente. Bueno,
Lo primero es elaborar como un diagnóstico e identificar que allí hay un problema, ¿no? Esto se viene haciendo a lo largo de los años y también un aspecto que señalamos como positivo en los informes es que se vienen desarrollando acciones de política pública. Eso es importante decirlo. No son suficientes. Los datos así lo reflejan, Exacto. ¿no? Hablamos de 135 nacimientos efectivos de más de 200, si no me equivoco, 280 embarazos que se registraron durante 2019, si no me estoy equivocando. A lo que tiene que ver ahora con 50 bebés que nacen, 51, la cantidad de niñas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, hay una evolución hacia eso. Sin duda. Hay una política que calculo que efectivamente está teniendo su resultado. Ese es el balance positivo. Ahora, el negativo de todo esto es que siguen naciendo niños y hay más de un centenar de chiquilinas de 15 años o menos que termina siendo nada, que resulta llega una embarazada. situación de embarazo, ¿no? Y que sabemos que las situaciones de abuso sexual, no todas producen un embarazo, digamos. El embarazo como indicador nos permite explorar, hacer preguntas cuando una niña, el embarazo o la sospecha de embarazo, ¿no? Porque si ya tenemos una sospecha de un embarazo en una niña o adolescente menor de 15 años, hay que hacerse las mismas preguntas, independientemente de que el embarazo se confirme La o no. educación sexual funciona, hay casos de abuso, se están denunciando, digo, todo eso tiene que estar sobre la mesa, son variables. Exactamente. Bueno, el CIPIAB en su último informe el año pasado demuestra que hay un 43% de aumento en las denuncias que se producen en relación a situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hay unas 2.100 y algo de denuncias más que en 2020. Esto es un dato que nos debe alertar como sociedad. Es decir, no todas esas son denuncias de situaciones de violencia en general. No quieren decir que sean sexuales. Exactamente. El 20% son denuncias vinculadas a casos de abuso sexual. Por supuesto que este crecimiento también puede tener que ver, no podemos decir que efectivamente hay más situaciones de violencia, que en números absolutos las hay, pero también quiere decir que la herramienta está teniendo resultado, quiero decir. Está pudiendo capturar mejor la realidad. Entonces ahí hay que tener en cuenta esas dos dimensiones. La situación Montevideo Interior también es bien distinta, ¿no? Sí, en estos casos sí. Sobre todo la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, sobre todo en las situaciones de embarazo, de abuso sexual y de embarazo infantil se producen más en el interior, hay un registro mayor en el interior que en Montevideo. Entonces, ahí la preocupación que tiene Amnistía Internacional, si bien, como les decía, hay algunas señales positivas de que esto, digamos, el problema está sobre la mesa y está siendo abordado, hay diagnósticos, hay cifras, todavía faltan conectar algunos otros puntos que es importante seguir produciendo información y acumulando. En 2018, cuando Amnistía Internacional presenta este primer informe, en 2019 la reacción, digamos, la respuesta pública fue la realización de un mapa de ruta de atención para estas situaciones en el área de la salud, de embarazos en menores de 15 años. O sea que efectivamente cuando hay un informe, cuando hay una denuncia, también hay una respuesta, que eso nos parece interesante señalar. Y por otro lado, en el informe del año pasado, también a partir del informe del año pasado se desarrolla, nace en los servicios de salud del Estado, un sistema de notificación para los servicios de salud públicos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los equipos que están en territorio, cuando se les presenta una situación, un posible embarazo en una menor de 15 años, tienen la posibilidad de alertar, de notificar a un equipo central y también como equipo territorial recibir acompañamiento. ¿Esto qué permite? Bueno, primero permite hacer un mejor seguimiento. Esta herramienta se está implementando desde el año pasado, todavía es muy temprano. ¿Está funcionando, por ejemplo, en el interior? Está funcionando en todo el país a nivel de los servicios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema privado no está capturado por esto, pero sí a nivel del sistema público. Y esto reporta, por supuesto, redunda en una mejor atención en la niña, en tanto hay un seguimiento de equipos que están coordinados y esto permite también, bueno, tener, bajar líneas comunes, ¿no? Tener estrategias comunes que todos los equipos puedan, y también sostener a los equipos en territorio que se enfrentan a una situación de extrema vulnerabilidad en esas niñas. Lucía, vos decías que falta información sistematizada de la situación que viven las niñas y las adolescentes previa a la situación de embarazo. Pero la información disponible que hay, ¿qué permite concluir? ¿Hay adultos que están abusando? ¿Se da entre pares? Para que la gente conozca y tener una real dimensión de bueno, si la mayoría son o no situaciones de abuso, etcétera.
Bueno, lo que sí sabemos es que un embarazo en una edad temprana afecta profundamente la vida de esa niña, ¿no? La afecta en términos físicos, lo que se genera un embarazo, digamos. El cuerpo no está preparado. No está preparado, ¿no? Eso es la posibilidad de riesgo es mayor cuanto más temprano es el embarazo, ¿no? Por supuesto, todo lo que el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Con todo lo que eso implica. También tiene impactos a nivel emocional de esa niña, ¿no? Lo que significa cabalmente no solamente atravesar por esa situación vital, sino también bueno, en toda su trayectoria. Y esto también tiene impactos en sus posibilidades de inserción educativa y con lo que eso se vincula también además en su posible inserción laboral. Entonces realmente es, tener un hijo o una hija es un hito muy importante en la vida de las personas cuando esto se da a una edad temprana, cuando no están todas las posibilidades sobre la mesa de elegir, ¿no? Y de consentir o una relación sexual, un embarazo y un nacimiento es muy complicado, ¿no? Tiene implicancias muy, muy complejas y duraderas a lo largo de toda la vida. Cuando esto viene además de una situación de abuso sexual o de violencia sexual, que además los datos del CIPIAB indican que en general, ¿no? La mayor parte de los casos de abuso sexual no son episodios aislados, sino que son recurrentes, ¿no? El 74% de las situaciones de abuso sexual se trata de abusos sistemáticos. Eso deja una huella en la vida de cualquier persona y más de una niña, ¿no? Entonces, son varios elementos que se vinculan. Por eso te pregunto también el correlato con la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí cabe preguntar, bueno, ¿cómo se relacionan esas dos variables? Y además, hablamos de voluntario. ¿Qué grado de autonomía tiene una niña que sufrió una situación de ese tipo para decidir sobre si no continuar con su embarazo o sí? Bueno, el consentimiento es algo que se pone sobre la mesa y esta idea de la autonomía progresiva, ¿no? En la posibilidad de decidir, ¿no? Me preguntaban hace un rato, bueno, de dónde vienen estas situaciones, si se tratan de situaciones de abuso. En la mayoría de los casos podemos identificar que hay una serie de vulneraciones en estos casos que se vienen siguiendo que efectivamente permiten dar cuenta de esto. Y también hay situaciones en las que, por supuesto, la niña adolescente no identifica que hay una situación de violencia, ¿no? Hay relatos, por supuesto, de parejas o de querer continuar con un embarazo, pero también tenemos parejas que bueno, tienen una distancia muy importante en edad de esas niñas. No estamos hablando acá solamente, o en la minoría de los casos se trata de relaciones entre pares, ¿no? Y por supuesto que en estas edades hay mucha diferencia, ¿no? Entre cursar un embarazo a los 11 o a los 14, a los 15, ¿no? Realmente... Sí, una es edad escolar y el otro ya... Exactamente, ¿no? Es la principal diferencia. Incluso vas con túnica y moña y capaz que estás atravesando un embarazo. Entonces ahí lo que preocupa también es sobre todo tener las herramientas disponibles para que bueno, esa trayectoria de vida, esa vida de esa niña o adolescente pueda ser lo menos afectada posible, ¿no? Que pueda ver su vida, pueda ser niña y no madre, ¿no? Eso es un poco el eje de la campaña. Te reitero una pregunta que me parece que no podemos abordar en profundidad y tiene que ver con esas diferencias que vos decías que el sistema público las puede atender en el interior del país, pero hay recovecos donde hay que trasladarse hasta los centros más poblados porque si no, no hay un acceso. ¿Hay información, hay equipos de salud que estén afines a atender este tipo de realidades cuando hay una adolescente, una chiquilina de capaz que de 14 años que no quiere continuar con ese embarazo? ¿Es igual en Montevideo que en el interior? No, no es igual porque la capacidad que tiene el sistema de llegar a todo, ¿no? Sobre todo en los lugares menos poblados, más alejados, ¿no? Eso, hay información que lo documenta. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en general presenta mayores dificultades en estos lugares. Eso es una realidad. También es cierto que, y lo colocamos en el informe, es que están como otra herramienta de la política pública los comités de recepción local, que lo que intentan hacer es justamente ser un ámbito, ¿no? Un espacio de recepción de estas situaciones que son interinstitucionales. Participa el Ministerio de Salud, la Educación, el Ministerio del Interior, digamos, que son los que están también en contacto con el sistema de notificación, están permitiendo, ¿no? Recibir también esta información a partir también del trabajo del CIPIAB. Pero sin duda... está bueno marcar las luces y las sombras, es decir, hay luces, ¿no? En tanto hay información, hay una preocupación y hay acciones que se han tomado, aún no son suficientes porque tenemos
por lo menos que están siendo capturadas por el sistema, y eso también nos tiene que hacer una pregunta. Hay algunos casos que no están siendo capturados por el sistema, porque están en el sistema privado, porque ni siquiera llega. Entonces, eso también está sucediendo en nuestro país, y es importante dar visibilidad y subrayar que hay una cultura también del ocultamiento en relación con las situaciones de violencia sexual, y que es importante empezar a levantar el velo. Lucía, ya tenemos que terminar. Esto lo abordás sobre situaciones que se dan, pero nombrabas también falencias o recomendaciones para seguir trabajando en situaciones de prevención. Ahí, ¿dónde habría que apuntalar, digamos, la situación de, no sé, educación sexual en centros educativos? ¿Dónde habría que poner el foco? Sin duda es mejor a poner todas las fichas en la prevención. La educación sexual integral es la herramienta privilegiada para la prevención. Por supuesto que después que se detecta un caso, la ingeniería institucional tiene que estar adaptada para atender y para reparar esa situación. Pero la prevención juega un rol muy importante, y hay evidencia que demuestra que la educación sexual integral en niños, niñas y adolescentes, adaptada hasta al ciclo educativo en el que está, a la capacidad de comprensión y de codificación que tenga de los mensajes, es muy importante porque ayuda a entender y a poder denunciar a tiempo, ¿no? A prevenir y también, sobre todo, a denunciar de manera oportuna una situación de vida que no corresponde. Lucía, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por darle visibilidad a este tema. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 21 minutos, y es momento de actualizar las noticias.